Muy bien, vamos a ver el tema de nomenclatura inorgánica. Ya vimos lo que era tabla periódica, entonces ahora vamos a aprender a nombrar las sustancias. Vamos con el primero, que es nomenclatura inorgánica 1, pero para eso primero nosotros vamos a definir un término que es muy utilizado, que es la valencia. ¿Qué cosa es la valencia? Primero que la valencia es un número entero que no presenta signo y que representa la cantidad de electrones que se pierde o se gana en un enlace iónico o la cantidad de electrones que se van a compartir en un enlace determinado. Entonces vamos por acá. Miren, la valencia va a estar representado, vamos a poner acá, toma valores enteros, ¿ok? Sin la presencia de signo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir acá, para una sustancia iónica, representa la cantidad de electrones que se ganan o se pierden. Ahora, nosotros, por ejemplo, podemos tener acá el cloruro de calcio. Muy bien, el cloruro de calcio. Entonces, si nosotros analizamos al cloruro de calcio, nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el calcio, el calcio se ubica en el grupo 2A de la tabla periódica y por lo tanto su carga es más 2. En tanto el cloro se ubica en el grupo 7A de la tabla periódica y su carga es menos 1. Y entonces dirá, profesor, pero si usted acaba de comentar que no son cargas, que no presenta signo, ¿por qué pone menos 2? ¿Por qué pone más 2 y menos 1? Porque en realidad estas son cargas. Pero para nosotros, evidentemente, la valencia del calcio simplemente será ¿cuánto? 2. Y la valencia del cloro simplemente ¿cuánto será? 1. Nada más. Porque recuerda que no presentan signo y tienen que ser valores enteros. También nosotros podemos calcular la valencia para sustancias covalentes. Para sustancias covalentes. Representa la cantidad de electrones que comparte un elemento para formar el enlace. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Supuestamente para sustancias covalentes representa la cantidad de electrones que comparte un elemento para formar el enlace atómico. Por ejemplo, podemos hablar de uno de los elementos más comunes que es el agua. Si yo hago su estructura del agua, ya ustedes conocen esto hasta por el curso de biología, se darán cuenta que tiene esa estructura, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante acá es lo siguiente, que este oxígeno acá prestó 1 y acá prestó 1, y que este hidrógeno aquí prestó 1 y aquí prestó 1. Por lo tanto, si yo quisiera saber en este compuesto cuánto es la valencia del oxígeno, simple tendría que ver
¿Cuántos electrones compartió el oxígeno? El oxígeno compartió 2, por lo tanto su valencia simplemente vale 2. En cambio, ¿cuánto sería la valencia del hidrógeno? Sería este hidrógeno por formar este enlace solo compartió 1, y por lo tanto en ese compuesto covalente la valencia del oxígeno valdría 2 y la valencia del hidrógeno simplemente valdría 1, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que respecta a las valencias. Ahora vamos a ver por acá qué cosa es el estado de oxidación, que también es otro término que se utiliza mucho cuando hablamos de lo que es nomenclatura inorgánica. Muy bien. Estado de oxidación. El estado de oxidación es una carga, es la carga con la cual los elementos interactúan para formar los compuestos. Ahora, esta carga puede ser real si la sustancia que nosotros analizamos es iónica, o aparente, así se le conoce, si la sustancia que utilizamos es una sustancia covalente. Ya está. Ahora, una característica también de estos estados de oxidación es que estos puede ser el estado de oxidación, lo voy a colocar así, el estado de oxidación puede ser entero, puede ser fracción, puede ser cero, puede ser positivo o simplemente puede ser negativo. Listo. Entonces, el estado de oxidación, a diferencia de la valencia, presenta signo y generalmente está dado por la ubicación en la tabla periódica. Obviamente todos no van a cumplir, pero por ejemplo, si estás en el grupo 1A, como por ejemplo el sodio, entonces tu estado de oxidación del sodio va a ser, por ejemplo, 1 más. ¿Estamos bien? Por ejemplo, hay también elementos, como por ejemplo el hierro, que no solamente tienen un solo valor, sino que su estado de oxidación puede ser más 2 o puede ser más 3, por ejemplo. Entonces, los estados de oxidación, a diferencia de la valencia, pueden ser valores fraccionarios, enteros, pueden ser positivos, negativos, incluso pueden llegar hasta ser cero. ¿Ok? Muy bien. Justamente existen unas reglas para calcular ese estado de oxidación. Vamos a poner por acá. Reglas para determinar el estado de oxidación. ¿Cuáles son esas reglas que existen para determinar el estado de oxidación? Muy bien, hay unas reglas que a nosotros nos sirven para determinar el estado de oxidación. ¿Cuáles son? Muy bien, veamos por acá. Hay una primera regla muy importante. Hay una primera regla muy importante que nos dice lo siguiente. Todos los elementos del grupo 1A y 2A de la tabla periódica, incluso hasta el 3A, tienen un estado de oxidación conocido. Por ejemplo, ¿no? Todos los que están ubicados en el grupo 1A de la tabla periódica, como el litio, el sodio, el potasio y todos los demás, e incluso nosotros vamos a considerar a uno más, que es la plata, que a pesar que no está en el grupo 1A, todos ellos van a tener un valor de estado de oxidación de más 1. Todos, litio, sodio, potasio, rubio, francio y todos los que están en el 1A. Todos también los que van a estar en el grupo 2A, como el calcio,
el magnesio, el estroncio y así todo lo de esa columna, incluyendo al zinc, que a pesar que el zinc no está en el grupo 2A, pero lo voy a considerar, ellos también van a tener el valor de 2A. Y los del 3A. ¿Quién está en el 3A, por ejemplo? En el 3A está el boro, el aluminio, el galio y todos ellos van a tener un valor de más 3. En pocas palabras, la primera regla que trata de decirnos, la primera regla lo que a nosotros nos trata de comentar es que debemos de aprendernos por lo menos todos los elementos que solamente tienen un solo valor, que en este caso son los de 1, 2 y 3A, ¿ok? Ahora, la segunda regla ya es una segunda regla un poco más sistemática, porque nos va a hablar de dos elementos. Nos va a hablar de dos elementos. Dos elementos que son los más abundantes, ¿ok? Dos elementos que son los más abundantes en los compuestos. Uno de ellos es el hidrógeno. El hidrógeno. ¿Qué podemos decir respecto al hidrógeno? El hidrógeno en la mayoría de casos, por eso es que le vamos a poner generalmente, el hidrógeno en la mayoría de casos va a trabajar con un estado de oxidación que vale más 1. En la mayoría de casos. Ahora, esta palabrita generalmente, obviamente, a nosotros nos va a traer excepciones. Es evidente eso. Porque si no, simplemente diría siempre. ¿Ok? Generalmente va a trabajar con el valor de más 1. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son sus excepciones? Bueno, va a tener una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Bueno, esa excepción es cuando el hidrógeno se va a enlazar con un metal. A esto de acá se le conoce con el nombre de hidruro metálico. ¿Y cuál es el problema acá? Que el hidruro metálico, ahí el estado de oxidación del hidrógeno va a tener que trabajar con el valor de menos 1. Entonces, generalmente, en la mayoría de casos, va a trabajar con el valor de más 1, pero cuando el hidrógeno está cerca a un metal, entonces trabajará con el valor de menos 1. A eso se le conoce con el nombre de hidruro metálico, ¿correcto? Entonces veamos por acá un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos al calcio hidrógeno 2, entonces ahí, ¿qué podremos decir al respecto? Podremos decir que el calcio es un metal y que por lo tanto entonces el hidrógeno no debería trabajar con más 1, sino que debería trabajar con su valor de menos 1. Si nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, con el conocido, que es la molécula del agua, entonces definitivamente acá no va a haber ningún problema porque el oxígeno es un no metal. Y como el oxígeno es un no metal, entonces no hay ningún tipo de excepción. Simplemente que el hidrógeno estaría trabajando con más 1. Ahora, también tenemos por acá, por ejemplo, puedo poner el HNO3, ¿no es cierto? Y entonces alguien me dirá, ahí, profesor, pero ahí hay dos no metales. Ya, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta que cuando tú hablas de un hidruro metálico, simplemente es una función binaria, porque solamente está formado por un hidrógeno y un metal. Si tú observas el ejemplo que está por allá, que lo vamos a encajar ya. Ok, ahora sí. El ejemplo que tú ves por ahí, esto ya no es una sustancia binaria, por lo tanto ya esto no entraría a tallar, simplemente diríamos que el hidrógeno tendría que adoptar su valor de más 1. ¿Ok? Listo, ese es hablando del hidrógeno. Pero también nosotros podemos hablar ahora de otro elemento que también es muy común, que es el oxígeno. ¿Ok? El oxígeno también es un elemento que aparece muchas veces en los compuestos inorgánicos. Entonces también tenemos que hablar
también tenemos que hablar de él. Por ejemplo, el oxígeno generalmente va a tener un estado de oxidación que trabaja con el valor de menos 2. ¿No es cierto? En la mayoría de casos va a trabajar con menos 2. Pero ese generalmente, de nuevo, trae consigo que hay posibilidad de que haya excepciones. Incluso en este tema van a haber dos excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las excepciones que va a presentar el oxígeno? Bueno, la primera es cuando forma peróxidos. Nosotros vamos a ver el día de hoy la clase peróxidos, así que simplemente voy a hacer una aclaración. Un peróxido es una sustancia que en su mayoría de casos, no siempre, en su mayoría de casos tiene esa forma. Lo digo en su mayoría de casos porque no todos los peróxidos tienen esta forma, ¿ok? Pero en la mayoría de casos, si es que hay que reconocerlos, tienen esa forma. Cuando yo veo alguna sustancia que se parece a esto, entonces ahí el estado de oxidación del oxígeno va a trabajar con el valor de menos 1. ¿Ok? Listo, tenemos que tener en cuenta ese detallito. ¿Ah? Tenemos que tener en cuenta ese detallito, ahí está. Por ejemplo, vamos con la otra excepción de una vez. Y cuando se combina, estamos hablando del oxígeno, con el flúor, se genera el flúor 2O. Solo cuando se combina, escúchame por favor, solo cuando se combina con el flúor es que el oxígeno va a adoptar el valor de ¿quién? De más 2, ¿ok? Y su por qué es bien fácil. Recuerda que cuando tú vas a formar una sustancia, siempre necesitas un elemento positivo y un elemento negativo en carga. En este caso, como el flúor es más electronegativo que el oxígeno, el flúor va a adoptar el valor negativo. Y entonces es evidente que el oxígeno tendría que adoptar un valor positivo, y en este caso tendríamos que hablar del valor de más 2, ¿ok? Entonces ahí están las dos excepciones que tendríamos nosotros, ¿con quién? Con el oxígeno. Por ejemplo, entonces, si yo analizo el agua, no tiene forma de peróxido, conclusión, el oxígeno vale menos 2. De repente, si analizo al ácido sulfúrico, alguien me dirá, profesor, ¿y eso? Ojo, el peróxido es binario, esto ya es ternario. Entonces no está el flúor tampoco, su oxígeno vale menos 2. Sin embargo, si tendríamos, por ejemplo, al peróxido de hidrógeno, entonces te das cuenta que tiene la famosa forma del 2O2 o no. Entonces esto es un peróxido, aquí su carga tendría que ser ¿cuánto? Menos 1. Que también la podemos tener si graficamos el peróxido de oxígeno. Disculpen, de sodio. Es un 2O2, entonces acá su carga también vale menos 1. ¿Ok? Entonces, de eso trata la segunda regla, de poder entender un poco el comportamiento que va a tener el hidrógeno y que va a tener el oxígeno. Ahora, la tercera regla ya es la regla para poder hacer nuestras operaciones. Ya la tercera regla apunta a las operaciones que vamos a manejar, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la tercera regla? La tercera regla es una regla un poco literal que nos dice lo siguiente. La carga total de un elemento o compuesto cuando está solo, libre o sin reaccionar, cualquiera de esas tres palabras se pueden utilizar, es, ¿cuánto? Es 0. Ahí está. Muchos profesores ponen esto simplemente, que la sumatoria de las cargas en total
siempre cuánto debe ser. Muchos colegas ponen esto, por eso que también lo voy a colocar acá para que lo tengas. Vale 0. Entonces, pero ojo, vuelvo a repetir, esto solo se cumple cuando la sustancia está solo, libre o sin reaccionar. Te voy a colocar ahorita un par de ejemplos para que veas. Mira por acá. Por ejemplo, ¿cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale la carga del calcio ahí? Entonces por ahí algún joven me dirá, profesor, el calcio se encuentra ubicado en el grupo 2A de la tabla periódica. Aquí está, profe, mire. Grupo 2A vale más 2. Claro, vale más 2, pero cuando está reaccionando con alguien. En este caso, el calcio acá se encuentra completamente solo, por eso es que su carga vale 0. Igual, ¿no? Si yo de repente ahorita pongo por acá hidrógeno 2, alguien dirá, profesor, hidrógeno, allá hay dos casos. Si está con un metal es menos 1 y si no, es más 1. Sí, pero resulta que acá no está reaccionando con nadie, por lo tanto sería 0. Y otra pregunta, ¿no? Oye, ¿qué te parece si tengo al agua? Al agua. Entonces alguien me dirá, ah, ya, el hidrógeno vale más 1 y el oxígeno vale menos 2. Sí, pero yo no quiero saber cuánto es la carga ni del hidrógeno ni del oxígeno. Lo que yo quiero saber es cuánto es la carga total. Y la carga total significa la carga de toda la sustancia. De todo. ¿Cuánto debe ser todo? Siempre debe ser 0. Por ejemplo, a ti te pueden comunicar lo siguiente, ¿no? Te pueden decir determinar el estado de oxidación del azufre en el H2SO4, por ejemplo. Y entonces, si yo analizo esta sustancia, lo único que yo voy a hacer es aplicarle mis 3 reglas que yo he estudiado el día de hoy. Entonces, ¿qué digo? Primera regla, hidrógeno vale más 1, oxígeno vale menos 2 y por lo tanto, lo que yo quiero conocer, lo que no sé es el azufre, ¿ahí está? Pero mi tercera regla también me decía que cuando la sustancia estaba sola, libre o sin reaccionar, todo cuando tenía que ser 0. ¿Estamos bien? Entonces operamos. 2 por más 1 sería más 2, 1 por x sería x y 4 por menos 2 sería menos 8. ¿Y todo cuánto esto sería? 0. Entonces tendríamos por acá que x menos 6 vale 0 y que por lo tanto x, ¿cuánto tendría que ser? Más 6. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que por lo tanto el estado de oxidación del azufre en ese compuesto era más 6. Ahí está, se acabó. ¿Ok? Ahora, ¿tú quieres saber cuánto es la valencia? Veamos. Si yo hago la estructura de él, ya ustedes van a aprender a hacer esto en el tema de enlace. Yo por el momento simplemente lo coloco. Ahí está. ¿Estamos bien? Entonces la pregunta es, el azufre, ¿cuántos electrones ha compartido? Porque esa va a ser la valencia, ¿no? ¿Cuánto sería entonces la valencia del azufre? ¿Cuánto sería? Yo observo que aquí él ha compartido 1, y estas flechitas se les conoce como enlaces dativos, significa que él ha compartido 2 y que él ha compartido 2. Entonces, ¿cuántos electrones ha compartido en total el azufre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la valencia en este caso vale 6. Y entonces acá viene una regla, ¿no? Viene una pequeña observación que de repente nos puede ayudar. Esto generalmente se cumple, no se va a cumplir siempre, ¿ya? ¿Qué dice la observación? La observación a nosotros nos dice que generalmente, ¿qué pasa? Que la valencia es igual al valor absoluto del estado de oxidación. Y eso tú lo puedes comprobar ahorita mismo con el ejemplo que acabamos de hacer. Porque nosotros hemos sacado que el estado de oxidación valía más 6 y también hemos sacado que la valencia vale 6. Entonces, en este caso cumpliría que el estado de oxidación, sacándole el valor absoluto, me da la valencia, ¿ok? También tenemos otra observación que le voy a colocar por acá. También tenemos una segunda observación muy importante
muy importante, que es la siguiente, ¿no? Cuando se presentan iones, cuando se tienen iones, la carga total del ion está representada por su carga. De repente esto puede sonar un poco medio raro, a lo que me refiero es a esto, ¿no? Por ejemplo, te piden lo siguiente, ¿no? Te piden determinar el estado de oxidación del nitrógeno y te dicen esto, ¿no? NH4 con carga más 1. Ahí está. Entonces, definitivamente, acá pueden pasar dos cosas. El alumno puede pensar que esa carga más 1 que está ahí es la del hidrógeno, porque él obviamente ha estudiado el tema y dice, el hidrógeno tiene carga más 1. Pero resulta que cuando nosotros tenemos una carga en una sustancia, esto de acá en realidad es lo mismo que colocarlo así. Ahí. Entonces, con eso que estaríamos dando a entender que cuando nosotros tenemos una sustancia con una carga, esa carga no es de ninguno de los elementos, sino que esa carga es de todo el compuesto. Por lo tanto, entonces, se tiene. Entonces, ahora sí vamos a proceder a calcular esto, ¿no? Es NH4 y toda la carga, lo acabamos de comentar, que vale más 1. Por lo tanto, ¿qué diremos? Ya, nitrógeno, no sé, porque es lo que quiero calcular. ¿Y el hidrógeno cuánto vale acá? Pregunta, ¿eso es un peróxido? Bueno, ese es del oxígeno. ¿Esto es un metal o un no metal? El nitrógeno es un no metal, por lo tanto, el hidrógeno, ¿qué valor va a adoptar? Más 1, porque si fuera un metal, entonces estaríamos hablando de que el hidrógeno tendría que tomar el valor de menos 1, ¿ok? Operamos entonces, 1 por x, 4 por 1, 4, y debe ser igual ya no a 0. Ya no va a ser igual a 0, sino que ahora va a ser igual a la carga. Eso es lo que nos decía acá. Cuando se tienen iones, la carga total del ion está representada por su carga simplemente. Y entonces ahora sí, x acá tendría que tener el valor de menos 3, o 3 menos, ¿no? Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno, en ese caso, tiene que ser menos 3. Listo. Ahí está. Entonces, ya hemos visto esta primera parte que se encargaba de determinar los estados de oxidación, porque te comentaré que de acuerdo a los estados de oxidación que nosotros calculemos, es que nosotros le vamos a dar un nombre a las sustancias. ¿Ok? Perfecto, te dejo entonces esta primera pizarrita para que la chequees bien. Este es el marco teórico. Nosotros, para poder aprender a nombrar sustancias, primero tenemos que tener bien claro todos estos detalles. ¿Ok? Listo, te dejo ahí. Muy bien, continuamos con la clase. Vamos a ver ahora un poco acerca de los estados de oxidación. ¿Ok? Ya hemos aprendido las reglas para calcularlo. Ahora lo que vamos a ver son algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a estudiar a los estados de oxidación, primero de los metales. ¿Ok? Si bien es cierto, no vamos a colocar todos, pero vamos a poner los más importantes, los que deberías de conocerlos sí o sí. ¿Ok? Los metales. Entonces tenemos que recordar un poquito nuestras clases de tabla periódica para tratar de ubicarnos y más o menos tener una idea de dónde están nuestros metales, porque estos van a ser importantes que los tengamos. ¿Dónde están los metales? Los metales están en el grupo 1A, ¿ok? Los metales están en el grupo 1A, por ejemplo. Ya habíamos comentado nosotros que todos aquellos del grupo 1A van a tener el valor de más 1. Todos aquellos que están en el grupo 2A van a tener el valor de más 2.
y los que están en el 3A, pero ojo, en el 3A hay un elemento que va a ser considerado como no metal, que es el boro. Por lo tanto, para nosotros, en el 3A está el aluminio, está el galio, está el indio, por ejemplo, y estos son los que van a adoptar el valor de más 3, ¿ok? Tengamos en cuenta eso, porque de todas maneras el boro es considerado como no metal, ¿ok? Vamos ahora. Ahora veamos un poco los del grupo 4A. En el grupo 4A nosotros vamos a tener algunos metales, como quién, por ejemplo, importantísimos, ¿ah? En el 4A. En el 4A vamos a tener, por ejemplo, ¿a quién? ¿Qué elementos que van a ser considerados? Por ejemplo, como metales tenemos al germanio, tenemos al estaño, por ejemplo, el germano, el estaño y el plomo. Todos estos de aquí van a tener el valor de 2 y de 4. Cada uno de ellos. Germanio 2,4, estaño 2,4, plomo 2,4. ¿Ok? Sigamos. Ahora, vámonos con los de transición interna, los que estaban al medio de la tabla. Por ejemplo, tenemos a quién? Tenemos al hierro, tenemos al cobalto y tenemos al níquel. Cada uno de ellos va a adoptar el valor de 2 y de 3. Eso quiere decir que hierro va a tener 2, 3. ¿Qué más? Cobalto 2, 3 y níquel 2, 3, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, acá al mercurio y al cobre. Cada uno de ellos va a tener el valor de 1 y de 2. Por ejemplo, el platino también va a tener el valor de 2 y de 4. Por ejemplo, el zinc va a tener el valor de más 2. La plata va a tener el valor de más 1. Y el oro va a tener el valor de 1 y de 3, ¿ok? Definitivamente hay más metales, pero por lo menos estos que acabo de poner son los que yo debo de conocer bien de memoria. Vamos con nuestros no metales. ¿Quiénes son los no metales que yo debo de conocer bien? ¿Quiénes son estos no metales que yo los debo de conocer bien? Muy bien, los no metales, si bien es cierto, son menos que los metales, eso nosotros lo sabemos por el tema de tabla periódica, ¿ok? Son muy importantes, son pocos, pero son muy importantes. ¿Cuáles son? Bueno, partimos a partir del grupo 3A. En el 3A había uno que se llamaba boro y su valor era más 3, ¿te acuerdas? Después tenemos en el 4A al carbono con el valor de 2,4, pero también tenemos al silicio, pero con su único valor de 4, ¿ok? Seguimos, en el 5A vamos a tener al nitrógeno, que solo tiene el valor de 3 y de 5, pero también tenemos al fósforo, y este sí tiene el valor de 1, 3 y 5, ¿ok? En el 6A tenemos al azufre, selenio y teluro, y cada uno de ellos tiene 2, 4 y 6. Azufre 2, 4, 6, selenio 2, 4, 6, teluro 2, 4, 2, 4, 6. Cada uno de ellos van a tener esos valores. Seguimos, estamos en el 7, los halógenos, y acá vamos a tener que el cloro, el bromo y el yodo, cada uno de ellos va a tener 1, 3, 5 y 7. Por lo menos yo debería de conocer estos no metales, ¿ok? Finalmente tenemos por acá unos que son el caso especial. Hay unos acá que representan un caso especial conocidos como los anfóteros. Se les conoce con el nombre de anfóteros porque estos pueden comportarse como metal y no metal bajo ciertas condiciones, ¿ok? Muy bien, vamos a ver por acá un pequeño cuadrito súper rápido. Denme 30 segundos.
Listo. Entonces vamos a poner por acá el elemento y si trabaja como metal o si trabaja como no metal. Perfecto. Muy bien, acá tenemos un pequeño cuadrito en donde vamos a colocar el comportamiento que estos van a tener si se comportan como metal o si se comportan como no metal. ¿Qué elementos son estos? Facilísimos. Mira, el más común de ellos es el cromo. Cromo, que se representa como Cr. Como metal, él va a trabajar con el valor de 2 y de 3. Y como no metal, va a trabajar con el valor de 3 y de 6. Ahí está. Después tenemos al otro, muy parecido, que es el manganeso, que como metal igual va a trabajar con 2 y con 3, pero como no metal va a trabajar con 4, con 6 y con 7. Tenemos por acá también al vanadio, que como metal también va a trabajar con 2 y con 3 y como no metal con 4 y con 5. Y finalmente tenemos también al bismuto, que como metal va a trabajar con 3 y como no metal va a trabajar con 5. Entonces, estos elementos anfóteros van a tener un comportamiento de metal o no metal dependiendo de la función que formen. Por ejemplo, el cromo trabajará como metal cuando formen los famosos óxidos básicos, porque trabajará como metal ahí. Y trabajará como no metal cuando forme los famosos anhidridos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, para ya de una vez terminar con esta primera parte, vamos a ver los tipos de nomenclatura. ¿Qué tipos de nomenclatura vamos a trabajar nosotros? Bueno, nosotros vamos a trabajar 3 tipos de nomenclatura, que son los más comunes, ¿ok? Los que más se utilizan. Hay muchas más formas de cómo nombrar las sustancias orgánicas, pero nosotros vamos a trabajar con las 3 más comunes. La primera, a la cual le voy a llamar 1, es la famosa nomenclatura stock. Ese es su nombre, stock. Ok, ¿qué me dice la nomenclatura stock? La nomenclatura stock es una de las nomenclaturas relativamente más fáciles, pero tenemos que tener un conocimiento bueno de los estados de oxidación. Esta me dice, se nombra la función seguido del nombre del elemento. Al final se coloca entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación. Ahora, este estado de oxidación no siempre se coloca en los paréntesis. Vamos a poner esto. Si y solo si el elemento presenta más de un estado de oxidación. ¿Ok? Eso lo veremos ya en los ejemplos, pero yo más o menos te voy comentando. Por ejemplo, te voy comentando un pequeñito ejemplo. Por ejemplo, el hierro tiene 2 valores que vale 2 y 3. ¿Ok? Yo solo te voy a colocar un ejemplo, todavía obviamente nosotros no hacemos nada de esto, pero solo te voy a colocar el ejemplo. Entonces, él, por ejemplo, voy a trabajarlo con el 3, de repente ahorita no entiendas ni de dónde sale esto, pero la idea es que solo quiero que esté claro esto. Miren,
El óxido que yo puedo formar con él es esto de acá, lo veremos en un momento. Ahora, ¿cómo se llamará este óxido de la forma Stock? Dice que se nombra la función óxido, seguido del nombre del elemento de hierro. Y ahora mi pregunta es, ¿va o no va el paréntesis? Dice, al final se coloca entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación. Sí, solo sí, como por acá, el elemento presenta más de un estado de oxidación. ¿Cuántos estados de oxidación presentaba el hierro? 2 valores, presenta más de uno. Eso quiere decir que sí va. ¿Con cuánto trabajé? Con 3. Su nombre sería óxido de hierro 3. Diferente hubiera sido si yo de repente trabajaba con el sodio. Tú sabes que el sodio solamente tiene un estado de oxidación. Acá está, porque el sodio está en el grupo 1A. Entonces, si yo formaba el óxido, estoy trabajando con los óxidos que son los más sencillos, y en un momento te enseñaré a formular esto. Entonces yo voy a tener esto de acá. ¿Ok? ¿Y cuál tendría que ser su nombre? Sería óxido de sodio. Y la pregunta es, ¿al final iría o no el paréntesis? La pregunta es, ¿cuántos estados de oxidación tiene sodio? Solo tiene un valor que vale 1. Como solo tiene un valor, no va el paréntesis. Su nombre simplemente sería óxido de sodio. ¿Correcto? Muy bien, esa es la primera nomenclatura que nosotros vamos a manejar. Ahora, vamos a manejar también otra que es conocida como la nomenclatura IUPAC. Esta es la que generalmente se utiliza más porque es la del organismo internacional que regula todo esto. Pero es una de las más fáciles también. ¿Por qué? Porque la IUPAC simplemente me dice que hay que contar los átomos de derecha a izquierda. Empezamos entonces. Se cuentan los átomos de derecha, ¿ok?, a izquierda, utilizando los prefijos de cantidad como... ¿Qué prefijos de cantidad vamos a utilizar? Por ejemplo, miren por acá. ¿Qué prefijos de cantidad vamos a utilizar? Por acá voy a hacer simplemente un cuadrito rápido para tenerlo simplemente en un cuadrito. Por ejemplo, ¿no? Cuando solamente tenemos un átomo, 2, 3, 4, 5, 6 y así puede ir, ¿no? Por ejemplo, cuando solo es 1, utilizamos el prefijo mono. Cuando es 2, utilizamos el di. Cuando es 3, tri. Cuando es 4, tetra. Cuando es 5, penta. Cuando es 6, hexa. Y así, ¿no? Cuando es 7, hecta. 8, octa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás entra un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo muy conocido como esto, ¿no? Como el oro 2, oxígeno 3, por ejemplo. ¿Cómo se nombraría esto? Te voy adelantando cosas, ¿no? Dice que hay que contar de derecha a izquierda. 3 oxígenos, 2 oros. Ahora, oxígeno, por ser un óxido, que lo vamos a ver en un momento, se le va a llamar óxido. O sea, esto va a ser para 3 tri, va a ser trióxido de... ¿Cuántos oros hay? 2. Para 2 es di. Dioro. Ahí está. Así de fácil. Trióxido de dioro, por ejemplo. ¿Ok? Sencillo, no está complicado esto. ¿Ok? Seguimos por acá. Ahora, tenemos la tercera, que es la tradicional o común. Veamos entonces, ¿cómo sería si yo voy a nombrar ahora de la manera tradicional o común? Bueno, aquí vamos a utilizar unos prefijos. Voy volteando esto. Ok. Perfecto. Vamos a utilizar unos prefijos. ¿Qué prefijos? Miren por acá.
Estos utilizan unos prefijos seguramente muy conocidos por ustedes. Sí, sí, es lo más seguro es que lo conozcan porque se habla bastante de esto. Incluso en los colegios solo enseñan esto. Vamos a plantearlo acá. Listo, hay un pequeño cuadrito nada más. Ya está. Ya, listo, mira. Este es bien fácil. Los prefijos que tú vas a utilizar pueden ser uno que es hipo y termina en oso, otro que solo termina en oso, otro que solo termina en ico, y uno que puede empezar en per o puede empezar en hiper, pero debe de terminar necesariamente en ico. Entonces ahí están los cuatro prefijos y sufijos que van a utilizar. Ahora, ¿cuándo se va a utilizar esto? Bien sencillo. Cuando yo solo tengo un estado de oxidación o 2 o 3 o 4, que es lo máximo que se logra tener en el caso, por ejemplo, del cloro 1357, esto va a ser bien fácil. Si yo solamente trabajo con uno, por ejemplo, te voy dando más o menos la idea, por ejemplo, si yo trabajara con, por ejemplo, ¿con quién? Con el potasio solo tiene un valor que vale 1 porque está en el grupo 1A, entonces el óxido va a ser este de acá. Ahí está, y ahí yo te voy a adelantar algunas cosas. ¿Cómo se va a llamar? Se va a nombrar la función óxido, y aquí es donde va a entrar la historia. Cuando solamente hay un solo valor, en este caso hay un solo valor que vale 1, entonces diremos que la terminación que se le va a dar es ico, o sea, el nombre potasio debe acabar en ico. Conclusión, se va a llamar óxido potásico. Ahí está, termina en ico, mira, porque solamente tenía un solo valor. ¿Qué pasaría si ahora trabajo, por ejemplo, dos valores? Trabajo con el oro, que tiene el valor de 1 y de 3, por ejemplo, ¿ok? Entonces yo voy a trabajar ¿con quién? Voy a trabajar con los dos y lo voy a hacer de este color. Si yo trabajo con él, voy a ir formando esto. Ya yo te voy acá pasando el dato. Ya en un momento sabrás por qué. ¿Cómo se va a llamar? Cuando hay dos estados de oxidación, el menor acaba en oso y el mayor acaba en ico. En este caso, primero estoy trabajando con el menor, entonces su nombre será óxido. ¿Y ahora en qué debe acabar? Cuando hay dos valores, el menor trabaja con oso. Debe acabar en oso. Oroso no se llama auroso. ¿Ok? Y si ahora yo trabajara de repente con el 3, formaría esto, ya de una vez te voy diciendo, formarías esto. Ya lo vas a aprender en un momento. Esto se va a llamar óxido, pero ahora ya no va a acabar en oso, sino que debe acabar en ico. ¿Cómo se va a llamar? Áurico. Ahí está. Termina en ico, mira. ¿Estamos bien? ¿Qué pasaría si ahora tengo tres valores? Tres valores. Como por ejemplo el azufre. El azufre tiene tres valores. Por ejemplo, 2, 4 y 6. Entonces vamos formando. Mira, si son tres valores, el menor debe empezar en hipo y acabar en oso. El del medio en oso terminar y el otro terminar en ico. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería para el caso de él? Primero hagamos esto de aquí. Trabajemos con él. A ver, vamos a jalar acá una flechita así. A ver, si yo trabajo con él, lo que yo voy a formar es esto de acá. Y en un momento lo sabrás cuando nombremos óxidos. ¿Cómo se va a llamar si yo trabajo con el 6? Bueno, en este caso se va a llamar anhídrido, que ya en un momento te lo explicaré. Yo solamente quiero que aprendas primero a utilizar esto. Y como estoy trabajando con el mayor de tres valores, el mayor ¿en qué debe acabar? En ico. Por eso se le conoce como anhídrido sulfúrico. Ahí está. Sulf de azufre, ico la terminación. ¿Qué hubiera pasado si yo trabajaba con el 4? Lo que hubiera formado hubiera sido el famoso SO2.
Ya en un momento te enseñaré eso. Hubiera sido anhidrido. Y ahora sí, ¿qué más? Dale. Con el central de 3 valores. De 3 valores con el central. ¿En qué debe acabar? En oso. Entonces simplemente será sulfuroso. Ahí está. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera trabajado con el 2? Hubiera formado, ¿qué cosa? El SO. Ya en un momento verás por qué sale eso. Pero estoy trabajando con el menor de 3. 3 el menor. ¿Cómo se llamaría esto? Se llamaría anhidrido. Con el menor sería hipooso. Entonces sería hiposulfuroso. Ahí está. Date cuenta cómo trabajamos, ¿eh? Y por último, cuando tienes 4 valores, ya es evidente que van a utilizar todos los casilleros. Para 4 valores, el mayor va a empezar con pero o con hiper y va a terminar en ico. Por ejemplo, ¿quién? Trabajemos con uno conocido. Por ejemplo, con el cloro. El cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Ahí está. Si yo formara óxido, seguimos con óxido porque es lo más fácil. Seguimos con óxido porque es lo más fácil. Si yo trabajara con el 7, yo voy a formar esto. Cloro 2 o 7. Ya como te comento, en un momento te enseñaré esto. ¿Cómo se va a llamar? Igual, se va a llamar anhidrido. Lo pongo así nada más. Pero ahora estoy trabajando con el mayor de 4 valores. El mayor de 4 valores implica 4 valores el mayor que empiece con per o con hiper, cualquiera de los dos. Yo voy a empezar con per y debe terminar en ico. Perclórico. Ahí está. Si yo trabajara con el 5, ¿cómo sería? Sería cloro 2 o 5. Ahí está. ¿Cómo se llamaría esto? Se llamaría anhidrido. Estoy trabajando con el tercero de 4. 1, 2, 3. Tercero de 4. Y nico nada más. O sea, debe ser anhidrido clórico. Si yo trabajara ahora con el 3, ¿cómo sería? Cloro 2 o 3. ¿Cómo se llamaría esto? Anhidrido, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos. Con el 3. Con el segundo de 4 valores. El segundo de 4 valores, oso. Entonces simplemente sería anhidrido cloroso. Ya está. Y si trabajara con el 1, de repente por aquí nomás. A ver. Si yo trabajara con el 1, formaría esto. ¿Y cómo se llamaría él? Se llamaría anhidrido con el primero de 4. Entonces sería hipocloroso. Ahí está. Entonces, date cuenta que nombrar de la forma común no es complicado. Es súper sencillo, simplemente hay que seguir acá el orden que a mí me presenta la nomenclatura común o tradicional. ¿Ok? Listo. Muy bien, vamos a continuar con las funciones inorgánicas. Vamos a nombrar ahora nuestra primera función que es la conocida como la función hidruro. Ya habíamos comentado algo acerca de esto cuando vimos las reglas para calcular el estado de oxidación. Ahora lo vamos a ver ya de manera detallada. La función hidruro se genera por la unión de un elemento con un hidrógeno. Cuando yo junto un elemento más el hidrógeno, entonces lo que yo voy a generar es la función hidruro. Cabe resaltar que como esta función solamente va a tener 2 elementos, como esta función solamente va a tener 2 elementos, al elemento más el hidrógeno, entonces diremos que la función hidruro es una sustancia del tipo binaria. ¿Ok? Eso lo tenemos que aclarar acá. Son una sustancia del tipo binaria. ¿Por qué son binarias? Porque solamente está conformado por 2 elementos nada más. Ahora, este elemento definitivamente puede ser un metal y puede ser un no metal. Entonces ahí es donde parte la división de esto, ¿no?
Vamos a ver primero a lo que son los hidruros metálicos, de los cuales ya nosotros habíamos hablado algo mientras explicábamos las reglas de cómo calcular el estado de oxidación. Entonces, el hidruro metálico, ya lo habíamos comentado, era la unión de un metal, ¿no es cierto?, más el hidrógeno. Ya esto de aquí simplemente lo estoy colocando para aclararlo. Ahora, en síntesis, el metal va a trabajar con su estado de oxidación positivo más X, en tanto el hidrógeno, ya lo habíamos comentado, que iba a trabajar con su valor negativo menos 1, lo habíamos comentado en las reglas. Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es cruzar las cargas. El X baja como X y el menos 1 baja como 1. Conclusión, estaría quedando simplemente M HX. Y esto que tú acabas de formar acá es tu famoso hidruro. Tu famoso hidruro metálico. ¿Ok? Ahí está. Formemos un par de ejemplos. Formemos un par de ejemplos y de paso lo vamos a nombrar de dos maneras. ¿Ok? Vamos a generar por aquí un par de ejemplos. Algo rápido nomás. Ahí está. Y por ejemplo diremos, vamos a juntar por ejemplo al sodio que tiene carga más 1 con el hidrógeno que tiene carga menos 1. Entonces si yo los cruzo, ¿qué vas a obtener? NaH. Vamos a ponerlo así mejor, más rápido. Vamos a colocarlo de esta manera, miren. Habíamos quedado que íbamos a formar con el sodio solo tiene un valor, listo, formúlalo entonces. Fórmula, saca la fórmula primero, sería sodio más 1, ahí está, ahora sí, hidrógeno menos 1, y si tú cruzas esto, ¿qué vas a generar? Vas a generar NaH, ahí está. Ahora, eso tú lo puedes nombrar de dos maneras. Lo puedes nombrar de la forma stock y lo puedes nombrar de la forma que vendría a ser la sistemática o UPAC. ¿Ya? Sistemática, o también conocida como UPAC. Te la pongo de los dos nombres para que ya tengas idea de qué es. ¿Ya está? La stock nosotros la hemos estudiado, se nombraba la función seguido del nombre y al final el estado de oxidación. Por lo tanto, esto sería un hidruro de sodio. Ahora, va el paréntesis iba si, solo si el estado de oxidación tenía más de un valor. Solo tiene uno, no va. ¿Cómo sería el sistemático? Había que contar la cantidad de átomos. Un hidrógeno, un sodio. Pero en este caso, como solamente hay un hidrógeno, no va a ser necesario llamarlo monohidrógeno, sino que simplemente hidruro. Entonces su nombre sería hidruro de sodio. Y en ambos casos, la nomenclatura va a coincidir, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, trabajamos con el plomo. Se me da por trabajar con el plomo, que tú ya sabes que tiene valores de 2 y de 4. Y de repente yo voy a trabajar, porque simplemente yo lo deseo, voy a trabajar con el 4, por ejemplo. Entonces formula. Vamos, formúlalo. ¿Qué te quedaría? Te quedaría plomo más 4 más hidrógeno menos 1. Cruza eso. ¿Qué te queda? Te queda Pb, ¿estamos bien? H4. Ahí está. Eso sería lo que tú tendrías, PbH4. ¿Cómo sería su nombre? ¿Cómo sería su nombre de la forma stock? ¿Y cómo sería su nombre de la forma sistemática? Vamos. Ya tú te has hecho de experto en esto. Vamos, ¿cómo sería? Stock y sistemática. La stock sería hidruro de plomo. Y ahora dime, ¿va o no va el paréntesis? Definitivamente el paréntesis sí va a ir porque tiene más de un valor. Entonces sería hidruro de plomo 4. Ahí está. ¿Y cómo sería la sistemática? 4 hidrógenos, un plomo. Ahora sí, para 4 hidrógenos tenemos tetra, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería?
tetrahidrógeno, pero ese hidrógeno lo vamos a reemplazar por hidruro. Tetrahidruro, ¿de quién? De plomo, nada más. Muy bien. Ahí está, qué fácil, ¿verdad? Entonces, ya conocemos cómo nombrar hidruros metálicos. Como te puedes dar cuenta, no está complicado la función, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es nombrar los hidruros no metálicos. Te voy contando que los hidruros no metálicos se van a dividir en dos grupos. Se van a dividir en los hidruros especiales. Se les conoce como especiales porque tienen nombres especiales. Sus nombres no derivan de una regla, ¿ok? Y tenemos también los hidruros de grupo 6 y 7 conocidos como anfigenuros y halogenuros. Te dejo la pizarra para que copies y continuamos. Muy bien, continuamos entonces ahora con los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos van a ser de dos formas. Pueden ser, se tiene hidruros especiales, así se le conoce con el nombre de hidruros especiales, o pueden ser hidruros denominados como anfigenuros o halogenuros. Yo me imagino que ya deben de entender por qué anfigenuros, porque son hidruros del grupo 6 y del grupo 7. Ahora, conversemos un poco entonces acerca de los, vamos a ponerle como B.1, como los hidruros, primero, especiales. Hablemos de los hidruros especiales. Estos hidruros especiales reciben el nombre de especiales porque su nombre común son nombres comerciales que la IUPAC las acepta. Es decir, no hay un orden, no hay una sintaxis, una morfología que junte partes para poder generar el nombre, sino que simplemente se les dio nombres comerciales y la IUPAC las acepta. Estos hidruros especiales que son no metálicos, obviamente van a ser por la unión de un no metal con el hidrógeno. Pero estos hidruros especiales van a ser especialmente de elementos del grupo 3A, como es el caso del boro, del 4A, que es el caso del carbono y el silicio, ok, carbono, silicio. Tenemos, por ejemplo, también del 5A, que es por ejemplo el nitrógeno y el fósforo, nitrógeno, fósforo, también arsénico y antimonio. Ahí está. Van a ser en su mayoría ellos, ¿ok? Entonces, aquí yo ya he colocado un cuadro en donde están su nomenclatura común. Por ejemplo, el BH3 se le conoce como borano. ¿Y cuál sería su nomenclatura sistemática? Recuerda que la nomenclatura sistemática es la IUPAC. 3 hidrógenos, un boro. Entonces sería simplemente trihidruro de boro. Simplemente. Esa es la sistemática, pero la común es el borano. ¿Ok? En el segundo caso tenemos 6 hidruros, 2 boros. Se le conoce como diborano, pero también podemos decir que es un hexahidruro, ¿ok? De diboro. Ajá, ahí está. Estamos aplicando la IUPAC sistemática. En el caso del CH4, muy conocido esta, se conoce como metano, o si no, también se conoce como tetrahidruro de carbono. Ahí está. Listo. En el caso del CH4 se le conoce como silano, pero también se puede nombrar como tetrahidruro de silicio. Ahí está. ¿Cómo sería en el caso del germanio H4? Igual, germano. ¿Y cómo sería de la nomenclatura sistemática? 4 hidrógenos, tetrahidruro de germano. ¿Ok? Acuérdate, tetrahidruro de germanio. Porque el elemento es el germanio. Ahí está. ¿Cómo sería el NH3? Su nombre común conocido como amoníaco.
pero su nomenclatura sistemática sería trihidruro de nitrógeno. ¿Cómo sería para el pH 3? Mira, el pH 3, todos piensan que siempre cabe en ano. No. El pH 3 ahora se llama fosfina. También en algunos textos lo conocen como fosfano. Pero en la nomenclatura IUPAC sistemática sería trihidruro de fósforo. Ahí está. ¿Cómo sería para el arsénico H3? Su nombre común es la arsina. Su nombre sistemático sería de la misma manera, trihidruro de arsénico. Ahí está. Y finalmente, para el antimonio, se le llama antimonio H3 a la estibina. Y a esto simplemente se le conoce como trihidruro de antimonio. Ahí está. Y listo, señores. Entonces ahí tenemos lo que nosotros conocemos como los hidruros no metálicos, pero los especiales. ¿Qué cosa quiere decir? Aquellos que su nombre común es un nombre comercial, pero que es aceptado por la IUPAC, pero también que tiene estos nombres, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver ahora entonces, ya para terminar esta parte, vamos a ver ahora el B.2. El B.2, que simplemente serían los anfigenuros. Y los halogenuros. Listo, entonces veamos eso. Veamos los anfigenuros y veamos los halogenuros. Como le comentaba hace un momento, reciben el nombre de anfigenuros y halogenuros porque estos van a estar formados por los anfígenos, que son los del 6A, y los halógenos, que son los del 7A. Entonces, mira por acá. Facilísimo. Acá lo que vamos a hacer es agarrar al hidrógeno, que tiene carga +1, y lo vas a juntar con el no metal. Ya tú sabes que este no metal no puede ser cualquier no metal, sino que debe ser un no metal o del grupo 6A o del grupo 7A, porque estás hablando ¿de quién? De anfigenuros y halogenuros. Ahora, ¿quiénes son esos del 6A? Por ejemplo, son el azufre, el selenio y el teluro. Y los del 7A es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es el estado de oxidación que ellos van a tomar. Hasta el momento nosotros habíamos visto estados de oxidaciones positivos, a excepción del oxígeno que vale -2 y de repente a excepción del hidrógeno que en peróxidos tomaba -1. Pero después en el cuadro que vimos del número de estados de oxidación hemos visto puros valores positivos. Pero ahora también vamos a trabajar con valores negativos. Y es más, la única función en donde tú vas a trabajar con valores negativos es esta. Y de esta se derivan los ácidos hidrácidos que en un momento ya te comentaré. Cuando estamos en el 6A, ustedes van a trabajar con el valor de -2. Y cuando estás en el 7A, vas a trabajar con el valor de -1. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo lo vas a nombrar? ¿Cómo lo vas a nombrar? Simplemente lo que vas a hacer es unir esos elementos y los vamos a nombrar tan o igual como nosotros los conocemos. Súper sencillo. Y lo vamos a nombrar con su nomenclatura sistemática, por ejemplo. A ver, vamos. Mira, este es bien fácil. Obviamente acá hay un detallito, que esto de aquí va a estar siempre en fase gaseosa. En general, estos de acá también están en fase gaseosa, pero bueno, eso no tiene mucha relevancia, son tóxicos, eso sí me interesa. Entonces vamos con un par de ejemplitos, súper rápido. Por ejemplo, ¿no? Voy a juntar el hidrógeno +1 ¿con quién? Con el primero, que es el azufre, ahí está. Crúzalo, te quedaría H2S en estado gaseoso. ¿Cuál sería su nomenclatura?
su nomenclatura, la más conocida es su nomenclatura sistemática. La sistemática va a tener este nombre, miren por acá, muy atentos, ¿ah? Voy a poner acá, la nomenclatura sistemática. ¿Ok? Solo voy a colocarlo una vez porque solo vamos a aprender a nombrarlo de la manera sistemática a él. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Simplemente sería sulfuro de hidrógeno. Así de fácil. Sulfuro de hidrógeno. ¿Ok? Lo importante acá es que siempre va a tener que terminar en uro. ¿Ok? Por ejemplo, formemos otro. A ver. Vamos, formemos otro. Agarremos el hidrógeno más 1 ¿con quién? Con el selenio, que también es menos 2. Crúzalo, ¿qué te quedaría? H2, selenio gaseoso. Ya, ahora sí nómbralo de frente, ya no voy a colocar nada porque se supone que lo vamos a nombrar de la manera sistemática. Seleniuro, muy bien, seleniuro de hidrógeno. Ajá, muy bien. Y como te darás cuenta, hemos utilizado la terminación uro, ¿ok? Listo, te lo dejo para ti, para que lo hagas con el teluro. Vamos a avanzar. Ahora, yo quiero que te des cuenta de algo. Cuando tú trabajas, y lo voy a colocar por acá, no sé si te habrás dado cuenta ya de ese pequeño detalle, pero cuando tú trabajas con los del 6A, la estructura de la fórmula es repetitiva. No sé si te has dado cuenta. H2 elemento, H2 elemento. Entonces, cuando tú lo formes a él, simplemente debe ser H2L elemento. Así de fácil. Obviamente en fase gaseosa. Ahora, ¿cómo será si yo voy a trabajar ahora por acá? ¿Con quién? Si yo voy a trabajar de repente con quién, vamos, hidrógeno más 1 más el flúor ahora, menos 1, ahí está. Con el primero del grupo 7A, crúzalo, ¿qué te quedaría? HF, ¿en qué estado? Gaseoso. Listo, nómbralo por favor. Vamos, nómbralo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Fluoruro, muy bien. Fluoruro de hidrógeno, muy bien. Fluoruro de hidrógeno y estaríamos cumpliendo con la terminación uro. Vamos, por ahí creo que entran dos masas. Vamos. Sigamos. Hidrógeno más 1 con el cloro, que también es menos 1. ¿Qué te quedaría? HCl, pero ¿en qué estado? Gaseoso, ¿no? Vamos. ¿Cómo sería? Este es el último ya. Cloruro, muy bien, de hidrógeno. Ahí está. Y así. Y así podemos seguir, por ejemplo, con el bromuro de hidrógeno y con el yoduro de hidrógeno. Entonces, como te habrás dado cuenta, nombrar los hidruros no metálicos del 6 y del 7, que son los anfigenuros y los halogenuros, no es nada complicado, es súper sencillo, pero lo que se debe tener en cuenta es justamente esto, ¿no? Justamente que la terminación que queda es uro y siempre es de hidrógeno. Ahora, como en el caso de los del 6A, te darás cuenta que los del 7A siempre es H elemento, H elemento. Entonces, eso también yo lo puedo representar acá para que ya de una vez yo lo pueda hacer. Para ya no estar haciendo toda esta reacción y simplemente decir que es el hidrógeno con el elemento. Y listo. Entonces, de esa manera, tú vas a poder calcular cualquier tipo de lo que vendría a ser un hidruro, ¿ok? Vamos a corregir esto nomás. Simplemente sería hidrógeno y el elemento. Listo, ahí está. Muy bien, chicos, hemos visto entonces esta parte de nomenclatura inorgánica 1, aquí va a quedar. Hemos visto la introducción, que es la valencia, el estado de oxidación, las reglas del estado de oxidación, hemos visto algunos estados de oxidación, hemos visto los tipos de nomenclatura que vamos a utilizar
Y finalmente hemos visto nuestra primera función inorgánica, que es los hidruros. En nomenclatura inorgánica 2 vamos a ver lo que es los óxidos, vamos a ver lo que es los peróxidos y vamos a ver lo que es los hidróxidos. Con eso cerraríamos nomenclatura inorgánica 2 y nomenclatura inorgánica 3 vendría a ser ya lo que son los ácidos con las sales, ¿ok? Listo, muchachos, entonces les dejo el video para que lo revisen, lo chequen. Invita a tus amigos que se junten y que se unan a Química Pre en el YouTube. Pronto vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo totalmente gratuitas por Química Pre. Ojo, pasa la voz a tus compañeros. Nos estamos viendo, muchachos, hasta luego.